Buenas, el día de hoy vamos a iniciar entonces con la sección 12 del sistema armonizado, donde vamos a estudiar lo que son los capítulos 64, 65, 66 y 67. Esta sección pues no es una sección que contenga un tipo de mercancía específico o mercancía de un solo material, sino que la sección 12 es un conjunto de varias mercancías que por su importancia comercial no pueden ser catalogadas dentro de otras secciones y tampoco podrían conjuntarse de una forma eh, por su material constitutivo con otras secciones. Por ejemplo, no podríamos establecer que todos los paraguas van al capítulo 39 por ser plásticos, porque tienen otros materiales como el metal. Por lo tanto, la sección 12 es como un rejuntado de varios capítulos con su propio régimen. Así que iniciamos sabiendo que esta sección se llama calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales y manufacturas de cabello. Como vemos, es un conjunto de muchos tipos de mercancías. No tenemos notas legales en la sección 12, pero sí tenemos que el capítulo 64 contiene todo lo que son calzado, polainas y artículos similares y análogos. Polainas los vamos a entender como las coberturas que se utilizan sobre las botas o sobre los zapatos y partes de estos artículos. Vamos a hacer un análisis de las notas legales en cada uno de los capítulos para ver las mercancías que se excluyen y por qué se excluyen y cuándo se excluyen. Así que la nota legal 64.1, donde les voy a pedir que se ubiquen para poder ir subrayando, nos excluye los siguientes mercancías. Artículos desechables para cubrir los pies, ya que estos se clasifican según el material del cual están hechos y aparte son desechables, no son de uso permanente y por lo tanto se excluyen de este capítulo. Aquí vemos en la imagen, pues, este artículo que se utiliza mucho ahora en lo de la pandemia del COVID para cubrir los zapatos cuando las personas andan en la calle o en los hospitales y evitar el contagio. También se excluyen los escarpines para bebé sin suela, que van normalmente a la sección 11 por ser de materia textil. Capítulo 63 o capítulos 61, perdón, capítulo 61 o capítulo 62, dependiendo de si son de punto o no. Mientras tanto, estos primeros, dependiendo del material que estén hechos, si son de caucho al capítulo 40, si son de plástico al capítulo 39, etc. Si son de materia textil, pues a la sección 11. El calzado usado se excluye totalmente de este capítulo, va para la 6309. El calzado de amianto o asbesto, que esté constituido mayormente por este material, el que usan los bomberos principalmente, va para 6812. El calzado ortopédico, siempre que sea prescrito por un médico ortopedista. Si es calzado ortopédico, pero se puede comprar en serie en una tienda, ese se queda en el capítulo 64. Pero cuando es prescrito por un médico ortopedista va para la 9021. Eso subrayenlo y apúntenlo muy bien. Eso está en el inciso E. Tenemos el calzado de juguete para muñecos de plástico o para el disfraz de niños, que va para el capítulo 95, y las espinilleras y demás artículos de protección específicos para el deporte van para el capítulo 95. Además, vamos a excluir el calzado con patines fijos para hielo o de ruedas que sea específico para la práctica de los deportes. Por ejemplo, del patinaje sobre hielo o del patinaje en pista. Eso se excluye y va para el capítulo 95. Otras tres notas legales nos hablan de este capítulo en la 64.2, bueno, de que esas partecitas que traen los zapatos, las clavijas, los anillos para ojetes que son metálicos donde se colocan los cordones, los ganchos, las hebillas, las borlas, también los cordones, todo eso se excluye. Por ejemplo, los cordones iban para el capítulo 67, las borlas van para las confecciones del capítulo 63, las hebillas van para la sección 15 como metales, se excluyen de este capítulo. Los botones para calzado, cuando los calzados traen botones, van para el 96. En el 64, la nota legal 64.3 se consideran fabricados de caucho aquellos que se vean a simple vista que están hechos de este material o de plástico. No es necesario ponerse a hacer un análisis de si es tela recubierta o cualquier otra cosa, ¿no? Si ya se ve que tienen este material, entonces se consideran fabricados del mismo.
Y en la nota legal 64.4, cuando un calzado esté hecho de dos materias, por ejemplo, que la parte superior tenga materia textil y cuero, vamos a tomar el calzado totalmente hecho como de aquella materia que predomine. Normalmente, cuando son de materia textil y cuero, pues predomina el cuero. Y la suela se va a considerar hecha del material que tenga mayor contacto con el suelo. Así que si tiene una parte de madera, pero abajo está hecha de caucho, pues la vamos a considerar de caucho. La nota legal de subpartida en este capítulo es importantísima y hay que subrayarla porque nos habla de que el calzado de deporte es aquel que primero que todo tiene que estar concebido para la práctica de un deporte y contar, ya sea con clavos, con tacos, con sujetadores, tiras o dispositivos similares, como vemos aquí en las imágenes con el calzado de boxeo, el calzado de ciclismo y el calzado de fútbol. Estos calzados tienen que tener esas características. Si no contienen esas características, no se pueden clasificar como calzado de deporte y son simplemente tenis de atletismo para aficionados o calzados de fútbol para aficionados. Tienen que ser específicos con materiales específicos para el desarrollo de ese deporte. O ser de patinaje, calzado que se usa dentro de los patines de ruedas, que sean para esquí, o sea, calzado exclusivo para usarlo con las tablas de esquí, calzado exclusivo para snowboard, para lucha, boxeo o ciclismo. Que tenga una factura que nos diga que es específicamente para ese uso. Entonces tiene que cumplir estas dos condiciones para considerarse calzado de deporte, si no, no se va a considerar así. En este capítulo cada partida se diferencia por la materia constitutiva. Entonces tenemos que en 6401, y van a irlo subrayando, tiene que ser calzado impermeable con suela y parte superior de caucho plástico, es decir, las botas de hule, pero tienen que estar hechas en una sola pieza. Cuando no están hechas en una sola pieza y viene adherida la suela a la parte superior, pero todo es de caucho plástico, va a 6402. Entonces 6401 y 6402 son hechos de caucho plástico, pero con la diferencia de que 6401 vienen en una sola pieza y en 6402 vienen en dos piezas o más. 6403 son aquellos que tienen la suela de caucho plástico o incluso cuero y la parte superior de cuero. Un zapato hecho completamente de cuero de esos finos iría aquí. Un zapato de suela de caucho y parte superior de cuero natural o cuero regenerado va aquí también. Mientras que en 6404 van los que tienen suela de caucho, plástico o cuero igual, pero la parte superior de material textil, que son muchos de los zapatos que utilizamos diariamente, las tenis, tienen esta característica. Y en 6405 tenemos los demás. ¿A qué nos referimos con los demás? Bueno, en los demás vamos a tener los suecos o zapatos de madera, zapatos que estén elaborados con suela de madera y parte superior de cuero o cualquier otro material de los que no venga mencionado aquí. Como pueden ver, en las otras partidas todas las suelas se deben ser de caucho, plástico o cuero, mientras que nos deja por fuera todos los otros materiales que no vienen mencionados ahí. Entonces cualquier otro zapato que venga con una suela de madera o de cualquier otro material iría a los demás. Aquí en la 6406 es una partida muy importante porque ahí van las partes del calzado. En las partes del calzado vamos a tener las que vemos aquí en la imagen. No, como les dije, no los ojetes de metal, ni las hebillas, ni los cordones. Vamos a tener la parte superior del calzado, la que llamamos corte, que tiene la lengüeta, que tiene el falón, que tiene el forro de atrás, el empeine, que es esta parte de aquí, y la puntera. También tiene la capellada, que es toda la parte superior. También tenemos en partes el piso del calzado, que sería la suela, el tacón, la plantilla, que son las tres partes más importantes. Y en tacón, pues podemos tener tacones de cualquier material, incluso de madera. También tenemos clasificado aquí la vira, que es un cordoncillo que se utiliza en la costura del calzado para tapar la costura. Entonces ahí observamos que todas esas partes son las que se van a clasificar en 6406. Ahí vienen mencionadas taloneras, etc. Y también se clasifican aquí las polainas y artículos similares, que las polainas son
son coberturas para calzado que utilizan los ganaderos y las personas que montan a caballo. Y tenemos también en 6406 los cambrillones, en 640691. Los cambrillones, que es una partecita acolchada que viene en la parte del talón, se coloca aquí. Ustedes tocan sus zapatos, siempre tienen ese cambrillón, que es esa parte que va ahí. El capítulo 65 nos habla de los sombreros y demás tocados y sus partes. Cuando hablamos de sombreros, hablamos de cualquier artefacto que se coloque sobre la cabeza, que tenga visera o un ala. Y cuando hablamos de tocados, es cualquier otro artefacto que se coloque sobre la cabeza, como un gorro o el que vemos en la imagen, que se utiliza de adorno. También tenemos los velos y otros artefactos que se utilizan sobre la cabeza. Las notas legales de este capítulo nos dicen que este capítulo nunca va a comprender los sombreros usados, porque esos van a 6309, como todo lo usado. Los sombreros de asbesto, que al igual que los zapatos, van al 6812 porque lo usan principalmente como cascos o gorros los bomberos para que no se quemen. Y los sombreros de fiesta de juguete para muñecos y muñecas del capítulo 95, los sombreros estos triangulares que utilizamos en las fiestas de niños y sombreros de juguete van para el capítulo 95. En la 6502 nos habla la nota legal de que no se clasifican los cascos para sombrero obtenidos por costura. Es decir, en la 6502 únicamente tenemos los cascos para sombreros fabricados por unión de tiras, pero no por costura. Los de costura irían a la 6501. Esas son las dos notas legales del capítulo 65. Las primeras dos partidas de este capítulo nos habla de cascos para sombrero, que son la parte superior de la gorra o del sombrero. En la 6501, sin ahormado de fieltro, que es como sería la parte superior del que vimos aquí en la imagen. Y en la 6502, sin ahormado, trenzados o fabricados por la unión de tiras de cualquier materia, como los sombreros de materia trenzable que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces aquí van solamente los cascos, solamente la parte de arriba, sin ahormado, sin forma todavía. ¿Está bien? No llevan todavía la forma. Es decir, es el sombrero, el esbozo de sombrero. Mientras tanto, en la 6504 vamos a tener los sombreros y demás tocados cuando son trenzados o con unión de tiras, como este tipo de sombrero que es hecho de trenzas de varias materias. En la 6505, cuando son de punto de cualquier otra materia textil, empieza como las gorras, los gorros y todos los que son en una sola pieza, en piezas de materia textil. Lo importante aquí es que sean de eso, de materia textil, que estén hechos de tela, de tejido, mientras que también se clasifican aquí las redes para el cabello. Los del 6504 son de materia trenzable, como también los sombreros charros y los sombreros rústicos, el sombrero de Panamá. Mientras que en 6506 tenemos los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos, que aquí tenemos cascos de seguridad, de caucho o de plástico y cualquier otro sombrero que no sea textil ni sea trenzado. Las partes de los sombreros que se clasifican en 6507 son las que vemos aquí. Desudadores, que son bandas protectoras cortadas en una longitud determinada que se fijan en el interior de la copa, como el que vemos en el interior de ese casco, que sirven para darle soporte al casco. Los forros, que guarnecen total o parcialmente el interior de la copa y que se confeccionan con fieltro, plástico o papel y que se usan para evitar la suciedad o para hacer que la gorra calce mejor en la cabeza de las personas. Las fundas protectoras, que son externas para impermeabilizar o proteger, como la que vemos en la imagen que cubre el sombrero y lo impermeabiliza. Las armaduras, que son soportes internos de los sombreros. No conseguí fotografía específica, pero si lo ven, en la gorra se puede observar esa armadura. Eso sería la armadura de la gorra. Las viseras, que es el ala del sombrero, aquí hay un dibujo de la visera, sin la copa, es decir, solamente la parte que cubre el sol, por decirlo así, que nos cubre. Y el barboquejo es la cinta para fijar el sombrero, que puede ser como este tipo para casco o una más sencilla de las que se usan en los sombreros, como el que vemos en la imagen, en la tercera imagen. Esas son las partes de los sombreros. El capítulo 6.6 nos habla de paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas y sus partes. Aquí en la imagen tenemos pues una sombrilla, un quitasol y un paraguas. Vamos a ver más adelante qué más se clasifica aquí.
La nota legal 66.1 nos dice que este capítulo no comprende los bastones medida que son usados por los fotógrafos, por los topógrafos, perdón, para medir las distancias en la práctica de la agrimensura y la topografía, que es la medición de terrenos. Esos no se clasifican aquí, van para el 9017. Los bastones con armas incorporadas, los bastones escopeta y todo, pues se consideran armas. Se utilizaron mucho durante las guerras mundiales, ¿verdad? Para andar armados sin que las personas lo notaran. Van para el capítulo 93. Y los paraguas y sombrillas de juguete que tienen esa característica, que son de juguete, que no tienen un uso prolongado y que van a ser utilizados por un niño para, no para taparse de la lluvia, sino para utilizarlo con sus muñecos o con sus juegos, esos van para el capítulo 95. ¿Qué pasa si pues, se nos presenta un producto etiquetado como paraguas y sombrilla de juguete? Bueno, hay que tener mucha malicia porque normalmente podría ser que lo etiqueten así, pero que en realidad sea un paraguas y sombrilla que es perfectamente funcional, pero para uso de los niños, pero tiene dibujos. Y eso no lo convierte en una sombrilla de juguete, es una sombrilla funcional perfectamente. Cuando hablamos con paraguas y sombrillas de juguete, son pequeños y sirven para que los niños jueguen con sus muñecos o muñecas con ellos. Son muy diferentes, ¿verdad? Que un paraguas para niños, que es un paraguas en todo el sentido de la palabra. La nota legal 66.2 nos explica que dentro de las partes de la 6603, donde se clasifican las partes, digamos, no se van a incluir materias de accesorios de materia textil como borlas, espolones y cosas que guinden de los paraguas para adornarlos o de los bastones. Esos no se van a clasificar aquí como partes. Siempre los vamos a mandar a la sección 11. ¿Y qué tenemos en la 6601? Bueno, paraguas, como los conocemos. El paraguas tiene que tener eh, pues una forma específica. Normalmente son de colores lisos. Tenemos sombrillas que pues pueden tener diferentes colores, diferentes diseños. Y en este caso tenemos una sombrilla específica para vehículo tiene más facilidad para abrirse desde dentro de un vehículo y por eso tiene esa forma. El paraguas y sombrillas pues es un término que se confunde mucho y no hay ningún problema porque en la nomenclatura la diferenciación no es grande. Ahora vamos a entender como paraguas eh, normalmente aquellos que son más sobrios y como sombrillas pues los que tienen más diseños, los que tienen diferentes formas de elaborarse que los hacen más atractivos. Los quitasoles son las sombrillas de playa. Las sombrillas de playa que se utilizan también para tapar el sol en actividades. Tenemos los paraguas bastón, que son paraguas que tienen la forma de un bastón y que nos permiten caminar apoyados en ellos y que cuando pues, llega la lluvia podemos abrirlos y utilizarlos como paraguas. Y los quitasoles toldo, que son las sombrillas como quitasoles, pero que no tienen el mástil en el centro como tal y que se fijan casi que permanentemente en un lugar, que no son tan portátiles como los quitasoles. Estas las podemos ver en los jardines de las casas. ¿Qué los diferencia de los toldos del capítulo 63, de los toldos de acampar? Bueno, que estas tienen la misma estructura telescópica, es decir, se abre un tubo metálico, un ástil, y este ástil expande una carpa normalmente de forma redonda, hexagonal o circular. Mientras que los toldos tienen normalmente cuatro patas o cuatro columnas o varillas y tienen una estructura totalmente diferente a la del quitasol toldo. Esa es la diferencia. Y se clasifican, esos otros toldos se clasifican en el capítulo 63. Cuando hablamos de la 6602 de los bastones, tenemos los bastones ortopédicos para personas con problemas para caminar. Pueden ser de madera o de cualquier tipo. Bastones asiento, que son bastones que se transforman en asiento para que las personas puedan descansar de su caminar cuando están utilizando el bastón. Son muy comunes en otros países, en Europa se ven muchísimo. Sin embargo, aquí no son tan comunes. En los hospitales los podemos observar. Los látigos, pues para animales, látigos también para fines sexuales, como juguetes sexuales, también se clasifican acá. Estos no importa el uso que se le dé, siempre que tenga la forma de látigo. Sin embargo, también tenemos las fustas, que las fustas tienen también el uso para domar animales, ¿verdad? Que es como el uso que se le podría dar a lo que llamamos verga de toro. Es un tipo de fusta, pero también tiene usos con fines sexuales, ¿verdad? Como un juguete sexual existe el uso de las fustas, entonces esos siempre se clasifican aquí, no importa el uso que se les vaya a dar. En 6603 tenemos partes de estos artículos.
Podemos observar como algunos ejemplos el ástil metálico, la montura ensamblada para un paraguas o una sombrilla de playa, como en este caso, un protector para el mango de un bastón, se clasifica aquí, protectores para la parte de abajo de un bastón, para que no se desgaste, se clasifican acá también, y los mangos de un paraguas. Esos son los principales productos que se clasifican aquí. Fuera de esto, habría que consultar muy bien si se van a considerar partes de un paraguas o de una sombrilla. El capítulo 67 es un capítulo muy interesante porque nos habla de plumas y plumón preparados. Si no están preparados, van al capítulo 5, las plumas y el plumón, pero preparados al 67. Y artículos de plumas o plumón, flores artificiales y las manufacturas de cabello. En la imagen vemos un artículo, un adorno, un complemento del vestir de plumas. Las notas legales de este capítulo todas son excluyentes y es muy interesante porque este capítulo excluye prácticamente todo lo que uno pensaría que se clasifica aquí. Lo primero que uno piensa cuando le hablan de plumas son los plumeros. Bueno, no se clasifican aquí. Este capítulo, según la nota 67.1, no comprende los capachos de cabello, que son cestas que se utilizan en diferentes tipos de máquinas, cestas para trasladar cosas. No les conseguí una imagen, bueno, no encontré, pero son cestas que vienen instaladas en ciertos tipos de máquinas y que están hechas de cabello humano, de cabello artificial. Esas van para la sección 11. Motivos florales de encaje, que son bordados, tampoco se clasifican aquí, ni bordados, ni calzado, ni sombreros, ni juguetes. Los juguetes van para el capítulo 95. Y tampoco se clasifican aquí ni los plumeros ni las borlas. Los plumeros, estamos hablando de plumeros para sacudir la casa y borlas para para aplicarse lo que es el maquillaje. Estas están hechas de cabello a veces y los plumeros de plumas, pero no se clasifican en este capítulo, excluyendo buena parte de las manufacturas hechas con estos materiales y mandándolas al capítulo 96. La nota legal 67.2 nos habla de que la partida 6701 no comprende artículos donde las plumas sean solo de relleno. Entonces también nos saca otro montón de mercancías que están hechas de plumas, como las almohadas y los edredones de la 9404. No se clasifican aquí. Tampoco prendas y complementos de vestir donde las plumas sean un simple adorno o material de relleno. Así que cuando tenemos una suéter rellena de plumas de ganso, pues no se clasifica acá, sino que se queda en la sección 11. Y cuando tenemos un complemento del vestir donde las plumas sean un simple adorno, tampoco se van a clasificar aquí. Podría ser que vayan como bisutería al capítulo 71 o como, como prendas de vestir del capítulo 61-62. Ahora, este que tenemos aquí sirve para dar calor al pecho. Esa es la función principal. Es como una especie de chal, no es un collar como tal. Y las plumas no están solo de adorno, sino que tienen una función específica de cubrir el cuerpo. Por lo tanto, este sí se queda en este capítulo, específicamente en la 6701. En la nota legal 67.3 nos indica que, aunque aquí van las flores artificiales, no van las de vidrio. Esas van para el capítulo 70. Tampoco van las flores bordadas. Tampoco van imitaciones de flores en una sola pieza por moldeo, forjado o estampado. Es decir, flores plásticas fijas. Flores plásticas, es decir, que sean sólidas. Aquí irían las flores artificiales que conocemos, que se usan para imitar los arreglos florales. Entonces aquí tenemos que en 6701 van pieles y demás partes de ave con sus plumas o plumón, pero preparadas. Si no están preparadas, van para el capítulo 5. Es decir, que ya vienen listas para usarse. También van plumas y partes de pluma y plumón. El plumón es la pluma de las gallinas. Cuando ustedes despluman una gallina, ella tiene unas plumas pequeñitas. Entonces las aves siempre que tienen plumas pequeñitas, sin huesos, sin lo que conocemos el ástil de la pluma, esa se va a conocer como plumón. Es como, tiene una sensación como de tocar algodón, es la pluma más pequeñita. Y los cañones y ástiles de pluma se clasifican aquí, que es el tallo de la pluma que se pueden utilizar para elaborar plumas de escribir de las antiguas, por ejemplo. Un ejemplo de un artículo de plumas que se clasifica aquí sería, pues esto, ya sea un atrapasueños o un móvil hecho de plumas. En 6702 tenemos flores, follaje y frutos artificiales y sus artículos, pero que sean como estos. Aquí vemos el follaje, que son las hojas, las flores, y los frutos podrían venir una manzana hecha de estereofón, una fruta hecha de plástico que sirvan de adorno. 6703 tenemos cabello peinado o afinado,
blanqueado o preparado de otra forma, lana, pelo u otras materias textiles acondicionadas para la fabricación de pelucas y artículos similares. Aquí podemos observar que vamos a tener la materia prima para la elaboración de las pelucas, la materia prima para la elaboración de cabello para muñecos, que puede ser de lana o de pelo, pero es la materia prima para eso. Puede ser incluso de materia textil. Y en 6704 tenemos pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones, o sea, ya las manufacturas de cabello, de pelo o de materia textil. Pueden ser barbas artificiales hechas de tela, barbas artificiales hechas de cabello de animales o de pelo de animales o de cabello humano. También tenemos manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otra parte, cualquier otra manufactura de cabello que no venga excluida del capítulo, que no sea pelucas, barbas, cejas o esto y que se clasifique en este capítulo. Básicamente, entonces, esta es la sección 12. La misma tiene un conjunto de mercancías muy diferentes entre sí y tenemos que tener cuidado únicamente en las exclusiones que hay al inicio de cada capítulo de lo que se excluye de esta sección en las notas legales. Por eso les doy la explicación aquí de cuáles son las notas legales y qué nos excluyen y qué permanece en estos capítulos. Muchas gracias.